se llama este sitio de aquí? Este Siberia, es el pueblo en La Calera. Pueblo fantasma. Sí. Antes esto era propiedad de los Amper. Y tenían un pueblo aquí, la cementera Samper se llamaba. Cemento Samper, Siberia, sí. Ruinas. Fue trasladado por calamidades, situaciones que ahora de pronto no preciso, pero es un atractivo turístico porque muchas personas visitan este lugar casualmente en las noches por las sensaciones que genera, por lo de abandonado, por lo de que es una especie de... Abandonada está la economía colombiana. En esta situación. Así en ruinas está la economía colombiana. Un primer trimestre de crecimiento de 1.3 o 1.1, el segundo trimestre 1.3, ya el Banco de la República desistió de que no es posible que la economía llegue a crecer al 2%. La crisis de tal magnitud que viene un presupuesto nacional con juegos nacionales, con no sé qué, y le bajan al deporte. Igualmente a la tecnología le quitaron en el presupuesto, no sabemos cuántos otros recortes hay más. Definitivamente Colombia está en crisis económica. En ruinas. En ruinas económicas. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué pasó con la reforma tributaria? ¿Qué pasó con que se iban a apretar los cinturones el año pasado y este año el gobierno? Nada. Y no sabemos para dónde va, porque la salida que están planteando no está resolviendo el problema económico. ¿Por qué? Porque son salidas de que ayudemos a la industria, pero si no hay industria, ¿cómo se ayuda a la industria colombiana si no hay industria? O sea, y lo otro es acuerdos TLC, traiga producto para acá. ¿Cómo te parece toda esta situación tan complicada? Yo creo que ocurre en Colombia lo que históricamente ha ocurrido con nuestros mandatarios, y es que colocan pañitos de agua tibia sobre un problema que nunca se resuelven a atender de fondo. Lo atienden de forma, pero no de fondo. Atienden la fiebre, pero no buscan el problema que origina realmente la fiebre. Cuando el gobierno manifiesta que por razón de los gastos que genera el posconflicto hay que apretar cinturones, y por otras circunstancias, me preocupa que genera ante la opinión pública la imagen y el ideario de que lo que nos tiene en esta estrechez económicas es el proceso de paz, lo cual es absolutamente falso. Son muchas otras circunstancias que el gobierno no se da la tarea de solucionar, de colocar ese dedo sobre la llaga. Y uno de esos grandes problemas, parece una frase de cajón y parece una respuesta de señorita de belleza, respuesta de reinado de belleza, y es el gran problema de la corrupción. No, la corrupción es realmente muy pequeña comparado con la pequeña con todo lo que estamos viendo. Muy pequeña, inclusive, te puedo poner otro ejemplo. El Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Son más de 700 y pico millones de pesos. Billones de pesos. ¿Sí? Lo de Reficar, que ya lo redujeron de 4.000 millones a 6.000 y pico, a 600 y pico mil millones de pesos, no es nada. Lo de Brecho, 80 y pico mil millones, no. Que es grave lo de la corrupción. Pero digo, pero no es lo que afecta a la... ¿En dónde está entonces ese gasto público que está generando hoy que el país esté en una crisis económica como la que tenemos de tamaña envergadura? No, es que es uno solo. Gastamos mucho más en funcionamiento, gastamos mucho más en ayudas a la población, en subsidios a la población, pero son subsidios que además donde hay corrupción, entre otras cosas, son subsidios que no resuelven los problemas de fondo. Pero el lío fundamental de una economía es que el país tenga industria, que el país produzca y exporte. Pero hoy tenemos crisis en la balanza comercial, o sea, estamos importando mucho más de lo que exportamos. No obstante que el dólar, ¿sí?, con respecto al peso, ha subido, eso no se refleja en el proceso de exportación del país para que aumenten los ingresos y aumente el crecimiento económico.
Pero por el otro lado, las medidas del Banco de la República de bajar las tasas de interés tampoco llega a la población. O sea, ¿cómo debería llegar a la población? De que la gente se endeude, ¿sí? Pero ojalá la deuda no sea del consumo, que es lo más grande que tenemos en nuestra economía colombiana, el consumo. La gente se endeuda para consumir cosas. No, Sí. ojalá la gente se endeudara para crear empresas. Pero no la hay. Pero además comienza a haber la reducción de puestos de trabajo. Y entonces se va convirtiendo esto en una tempestad perfecta. Aumentan los impuestos, la gente se le reducen los ingresos, no pueden consumir. Las empresas no se desarrollan, no hay industria, hay desempleo. Si hay desempleo, la gente no puede consumir. Y además de eso, lo poco que podría hacerse, lo trae de afuera. Entonces, es la tempestad perfecta. La balanza comercial es más lo que importamos que lo que nosotros exportamos. Entonces, con todos los países hoy prácticamente. Entonces, esa crisis, esos problemas son los que nos están generando una situación caótica en el país que este gobierno ni el ministro han sabido cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Reduciendo presupuesto. Pero si se reduce el presupuesto, la misma nación que tiene que consumir y consume a través de esos presupuestos, no consume. Entonces, fíjate dónde está el problema de la crisis. Es un problema realmente de fondo. ¿De qué? Del modelo. Modelo económico. El modelo económico, Que es un tema complejo de tratar, un tema agua, tabú, hizo agua, porque la gente dice que no lo entendemos. No. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que nos sucede en nuestros hogares que estoy diciendo. Si no nos entra plata, no compramos. Si al Estado no le entra plata, no gasta. Si nosotros no compramos y el Estado no gasta, las empresas no reciben, las que venden los productos, no reciben ingresos porque no están vendiendo productos y ahí se genera el hueco. Más de fondo, no obstante que esto de la corrupción, claro, pero lo de la corrupción no es lo que afecta a la economía directamente. La corrupción es un tema mucho más complejo, de mucha más cuestiones de la ética, de moralidad, etcétera, etcétera, de lo que pasa en el país, de miembros de las cortes, o los congresos, etcétera. No, el problema de la economía es mucho más crítico, es un problema cíclico de la economía capitalista, de crisis en crisis, y cada vez el ciclo es más pequeño. O sea, la solución sería mirar un modelo económico distinto al que tenemos en la actualidad. Correcto, debemos hablar de soluciones, tú lo estás diciendo. ¿Cuál debería ser el modelo? Es un modelo que mire hacia el mercado interno para que pueda decir, bueno, venga, consumamos, pero consumamos aquí en el mercado interno, pero para eso necesitamos producir. O sea, para eso necesitamos impulsar a la industria. Para eso necesitamos impulsar al campo. Pero tú no puedes impulsar un campo con todo este lío en que están todavía aprobando los procesos de esto de lo de la paz, para dónde va lo de la tierra, etc. Tú no puedes impulsar la industria si les está subiendo los impuestos. Los industriales acaban de plantear en su congreso de la ANDI, ¿sí?, que bajen los impuestos a las empresas. Incluso han planteado que por estos 2 o 3 primeros meses se reduzca el IVA del 19 nuevamente al 16%, que no arranque la medida del 19%. Pero eso no resuelve el problema de fondo. La realidad de la economía capitalista es que siempre estará entrando en contradicción en ese círculo vicioso que tiene de los ciclos que cada vez son más pequeños.